¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos, nuestro debate de lunes en la noche. Además, hoy con sorpresas que están ocurriendo en el CERVEL a esta hora, porque es noche de inscripción de candidatos, un tema del que vamos a hablar después, las elecciones municipales, pero hay un titular importante. Joaquín Lavín va a ser candidato a alcalde por Las Condes. Sí, por Las Condes, escucharon bien. Ya vamos a hablar de eso más adelante acá en Ciudadanos, porque es la sorpresa política del día esta noche. Pero claro, la discusión ha estado marcada por el tema de las AFP después de la marcha de ayer, y eso también va a ser tema de conversación en Ciudadanos. Con nuestros panelistas, hoy nos acompaña la economista Claudia Sangüesa. Claudia, bienvenida. Gracias. Hernán Larraín, Rafael Berguán y Alberto Mayor, conocidos de todos ustedes, los ciudadanos de todos los lunes en la noche. Bienvenidos también. Y bienvenidos ustedes. Recuerden opinar con el hashtag CiudadanosCNN. Nuestra pregunta de la jornada de hoy es la siguiente. Tiene que ver, claro, con la marcha y la discusión que se ha reabierto sobre el sistema de pensiones. Bien, en general, ¿qué sistema previsional prefieren? A, el de las AFP, un sistema de ahorro individual parecido al que tenemos hoy. B, un sistema de reparto. Y C, un sistema mixto, que combine algo de ambos sistemas. De AFP, de reparto o un sistema mixto. ¿Cuál es el que prefieren? Son las tres alternativas y, por supuesto, sus opiniones, sus ideas en 140 caracteres y sus aportes a la discusión con el hashtag CiudadanosCNN. Partimos con la nota, pero antes vamos a ir al minuto de confianza acá en Ciudadanos, y quien parte es Hernán Larraín. Estados Unidos va a enfrentar en noviembre una importante elección presidencial. Importante para Estados Unidos, pero por supuesto también importante para el mundo. Y trae malas noticias. Y esa mala noticia se llama Donald Trump. En la última encuesta de CNN publicada el día de hoy, aventaja por 3 puntos a su contendora Hillary Clinton, 48 contra 45 puntos. ¿Y dónde radica la mala noticia? En el populismo que trae el candidato republicano. Un populismo que se destaca por el desprecio a la política, por presentar soluciones simples a problemas complejos y por comprometerse a cosas que no va a poder cumplir. Por de pronto, el populismo no es, como estábamos acostumbrados en Latinoamérica, monopolio de la izquierda. En este caso, es un representante de la derecha. Y creo que el fenómeno es importante observar pensando en Chile. Si ayer escuchamos soluciones fáciles como la gratuidad, mañana podremos escuchar soluciones fáciles respecto a las pensiones. El populismo es posible también en Chile. Muchas gracias, Hernán. Alberto Mayor. Quiero hablar también de las AFP, donde terminó Hernán. Ayer hubo una marcha multitudinaria. Lo interesante de esa marcha fueron varias cosas. En primer lugar, hace mucho tiempo que los chilenos evalúan muy mal el sistema de AFP. Pero ese malestar no se había politizado. Desde la semana pasada, desde hace un par de semanas, empezó a crecer una politización de ese malestar que ayer se consumó. La politización del malestar significa siempre que se va a movilizar una energía política sobre eso y que eso va a significar dividir el mundo, claramente entre quienes están en contra y quienes están a favor. Y quienes están en contra son muchos más. Lo que está pasando en este momento es que entró agua a la sala de máquinas del modelo. Este modelo que vive de las AFP, que mantiene el sistema financiero gracias a las AFP, va a tener que cambiar. Y esto no estamos hablando de pensiones solamente, estamos hablando de toda la estructura económica del Chile construido en dictadura. Desde ayer comienza un cambio que es estructural y definitivo. Gracias, Alberto. Me tomo mi minuto de confianza ahora y voy a hablar de una caricatura que apareció en el espacio de humor gráfico del Mercurio acerca de Jan Bosellur y su paso de Colo-Colo a la U. Aparece en esta caricatura Bosellur poniéndose la camiseta de la U y con fajos llenos de billetes por todos lados. Llama la atención porque no es el Mercurio un diario que critique a las personas por ganar dinero o por lucrar en una actividad. No lo hacen cuando se conocen las utilidades de los bancos, de las ISAPRES, de las AFP, ni siquiera hemos visto bromas de ese tipo cuando se habla de temas bastante más serios como la colusión, por ejemplo. ¿Por qué Bosellur entonces? ¿Qué molesta en que una persona por talento, por puro mérito, obtenga un buen contrato o gane dinero? Por lo demás, los 2,5 millones de dólares no son para Bosellur, son para los dueños de los clubes o de las sociedades anónimas que hicieron la transacción, pero ellos no se ven caricaturizados. Parece que algo hay que molesta en que un futbolista como Jan Bosellur no solamente le pegue una pelota, sino que lea, que entienda, que opine, que tenga una visión crítica sobre lo que pasa en Chile. Me recuerda también lo que dijo el director de Libertad y Desarrollo y presidente de Cruzados, Luis Larraín, acerca de un importante futbolista, David Pizarro, que es también dirigente sindical. Dijo que los futbolistas deberían hablar solamente en la cancha. Parece que preocupa a algunos que los futbolistas
que a veces tienen una legitimidad social que otros actores no tienen, puedan ser capaces también de sumarse a los debates que tenemos como país y de presentar cuáles son sus puntos de vista. Rafael, tu minuto. Bueno, el gobierno ha estado muy preocupado con lo que ha pasado con el precio del cobre. Esto lo vemos todos los días en los diarios. Y tiene algún sentido. Durante el periodo 2006-2014, que es como la década dorada del precio del cobre, su valor fue incluso superior a $3. Hoy día está más bien cerca de $2. Y esto preocupa porque Codelco ha sido una fuente muy importante de recursos para el Estado. Y hoy ya no lo es. Pero cuando uno va a las cifras, uno se da cuenta que en realidad el problema no es la caída en el precio del cobre. De hecho, históricamente el precio ha estado por debajo de donde está hoy día. Y si uno analiza el periodo, por ejemplo, del presidente Lagos entre el 2000 y el 2005, en ese periodo el precio del cobre en promedio estaba en 1,25. La mitad de donde va a estar en promedio durante este gobierno. Y sin embargo el crecimiento era más bien cercano al 4,7% y en este gobierno va a ser bastante menos de la mitad. El problema en realidad no es el precio, es los costos de Codelco. Y lo que ocurre con Codelco es que, como ha dicho incluso Cochilco, que es la Comisión Chilena del Cobre, que es una institución no de oposición, es más bien una institución del gobierno, el aumento de los costos de Codelco no tiene que ver, por ejemplo, con una caída en la ley de los yacimientos, tiene que ver simplemente con un encarecimiento de su costo laboral. El problema entonces es un problema típico en el cual lo que ocurre no ocurre afuera, sino que tiene que ver, y esto es muy conocido, con un Estado, con un gobierno en este caso, que no es capaz de gestionar adecuadamente las empresas del Estado. Muchas gracias, Rafael. Claudia, tu minuto. Bueno, este fin de semana miles de personas en todo Chile se manifestaron contra el sistema de AFP. Es tal el desprestigio del sistema de AFP que en estos momentos no es posible realizar ningún cambio paramétrico en el sistema, porque no es posible agrandar los recursos que los trabajadores traspasan a las empresas a través del sistema de AFP. No es posible porque en realidad no les sirve de nada, porque a pesar de que es ahorro de los trabajadores, este no los empodera a ellos. Lo que empodera es a las élites económicas y políticas del país. Y estas élites se han manifestado en contra de una reforma tributaria, de una reforma educacional, de una reforma laboral y de reformas que tienen que ver con la equidad de género. Entonces, de nada sirvió empoderarlos a ellos para realizar más inversiones. Necesitamos un sistema de seguridad social, no un sistema de ahorro forzoso. Solo en 9 países del mundo hay un sistema donde no hay un pilar de reparto en el sistema de pensiones. Un seguro social tiene ciertos principios que este sistema no cumple. Tiene diálogo social, tiene un trato uniforme, no hay dos sistemas, tiene solidaridad social, tiene suficiencia en las prestaciones, tiene participación social en la gestión, tiene un fuerte rol del Estado y tiene sostenibilidad financiera. Esperemos que el gobierno escuche la demanda de la gente y ponga a los técnicos a trabajar en tratar de evaluar todos los posibles caminos para cambiar el sistema de pensiones. Muchas gracias, Claudia. Ustedes ya lo vieron, ya está instalado el tema del sistema de pensiones en nuestros minutos de confianza. Vamos a ver una nota sobre lo que pasó ayer con la marcha, las reacciones políticas que se han sucedido hoy y vamos directamente al debate. Ahora es el momento. Tenemos que movilizarnos. Solo movilizados lograremos derrocar por completo el sistema de AFP. Son 150, 120 y algunas solidarias. Este es el gran robo del siglo en nuestro país. Que han convertido a nuestro país en una caja de asalto. Lo dijo la presidenta el 21 de mayo, que el tema de las pensiones es uno de los grandes desafíos que tenemos como país. No es posible que haya privilegiados en el sistema de pensiones y que puedan recibir pensiones de 5 millones. Creemos que hay que hacer un cambio urgente, esto es un problema moral. Esto ya lleva muchos años, hemos estado insistiendo en la necesidad de modificarlo y no les creemos, discúlpenme, no les creemos. Hay un debate abierto, ustedes lo veían. Es nuestra pregunta también de hoy, sistema de AFP, sistema de reparto, sistema mixto. Si podemos hacer una pasada rápida, si tuvieran que votar en la encuesta, ¿cómo votarían, Hernán? Mixto. ¿Ya? ¿Claudia? Yo votaría de reparto en el régimen, mixto en transición. Perfecto. ¿Rafael? Entre AFP y mixto. ¿Alberto? Reparto. ¿Por qué entre AFP y mixto, Rafael? Porque la verdad es que yo creo que el problema de fondo que tiene Chile y el problema de fondo del sistema, de los sistemas previsionales
no radica necesariamente en el tipo de institucionalidad que gestiona el sistema, que es lo que al final hacen las AFP, sino que tiene que ver con otros problemas estructurales más complicados, que al final son un dolor de cabeza en prácticamente todas partes del mundo. Dicho eso, y con esto estoy tratando de decir que si bien yo tengo profundas críticas, que espero vamos a desarrollar durante los próximos minutos, con el sistema de AFP, y creo que hay cosas importantes que hacer para que mejoren, también creo importante entender que incluso si desaparecen las AFP mañana, algo que no va a ocurrir, ya lo dijo el ministro de Hacienda, si eso ocurriera, los problemas de pensión en Chile no se van a resolver. Y el segundo comentario final que me hace mencionar AFPs y mixto es que Chile ha asumido algunos costos en las últimas décadas por transitar a este sistema. Y uno cuando analiza la política pública no la puede analizar desde cero. Dado que Chile ya está acá, Chile tiene que buscar un camino que sea coherente con lo que tiene. De lo contrario va a tener que asumir nuevos costos en las próximas décadas. Ya una generación se sacrificó, yo creo que no vale la pena que se sacrifique la próxima. ¿Alberto? Sí, yo la verdad es que el mero hecho de que exista la discusión respecto a cuál es el mejor sistema revela a dónde llegamos. A mí me parece que lo más importante de este momento es tomar conciencia de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es a la gente de la AFP diciendo que efectivamente ellos sabían que había esta crítica social tan importante. Hoy día vemos en las encuestas que radicalmente la gente, lo vamos a ver al final del programa, la gente quiere reparto. ¿Ya? Es una proyección. No, yo tengo una encuesta. Entonces es evidente que estamos hablando de una situación que, además que esto ya viene hace mucho tiempo. Esto es cosa juzgada. Lo que pasa es que las encuestas las sacan para decir que subió la delincuencia, pero no para decir que no quieren AFP las personas. Entonces yo creo que el asunto de fondo es ese. El asunto de fondo es que hoy día este asunto llegó a un punto en el cual ya no resiste. Las AFP están disponibles incluso para hacer modificaciones, cosas que nunca han estado disponibles. La derecha está dispuesta a decir que quiere un sistema mixto, que cuando apareció el Pilar Solidario hace años atrás dijeron que era un escándalo. O sea, hoy día el clima es completamente diferente porque esto ya rebasó. Y este rebalse es muy importante porque el sistema AFP es la base de la estructuración financiera del modelo económico chileno, y el sistema financiero es la base del financiamiento de la industria extractiva chilena de materias primas. Y esa base, romper con esa base, es fundamental. Creo que estamos viviendo un momento muy importante. Cuando se discutió sobre educación, que se dijo este es un lugar muy importante, ¿no? La educación al lado de la AFP, ¿ya? Es un elemento secundario del modelo desde el punto de vista de la estructura económica. Es principal desde el punto de vista ideológico, pero secundario desde el punto de vista de la estructura económica. Esto está llegando al centro de la estructura económica del país y es una transformación que nos va a tener ahora en un debate muy enriquecido que se está empezando a producir aquí y que se va a seguir produciendo por mucho tiempo hacia dónde queremos transitar. A ver, yo creo que hay que asumir que aquí hay un hecho que es bien indesmentible. Hubo una marcha ciudadana, nacional, masiva, pacífica, y que instala un tema sobre la mesa y creo que se transforma en un hecho político indesmentible, con prioridad en la agenda, sistema de pensiones, y creo que va a ser uno de los protagonistas de las discusiones y los debates en la campaña presidencial del año 2017. Es un debate complejo, no hay soluciones simples ni fáciles, no es un problema exclusivamente chileno, es un problema global, más allá de los sistemas que hay detrás, fundamentalmente la extensión de la vida, ¿cierto? Es un problema demográfico, es una sociedad que ha envejecido en términos de población y por lo tanto encontrar soluciones que no asuman ahorrar más, que no asuman una solidaridad por parte del Estado, que no asuman más años de trabajo, la verdad es que no se hacen cargo del problema de fondo. Y creo que este debate, así como el año 2013 vimos el de la gratuidad, a propósito del movimiento estudiantil, va a exigir rigurosidad en el debate, particularmente de los políticos. Creo que las soluciones fáciles van a venir de aquellos que estén dispuestos a, por algunos votos más, comprometerse con cosas que no van a ser posibles de cumplir. Y creo que este va a ser un caso súper ejemplar de ese momento, digamos, frágil que está viviendo el sistema político. ¿Claudia? Sí, a mí me parece como de una irresponsabilidad tremenda lo que ha pasado en el debate de pensiones. Hace tiempo ya que las encuestas, nosotros estuvimos 1 año y medio trabajando en la Comisión Bravo, y las encuestas, los diálogos ciudadanos que hicimos, o sea, mostraban ya que había un tremendo descontento con el sistema de AFP. Y sin embargo, los expertos que defienden el sistema de AFP no tienen ningún respeto por esa opinión. Al contrario, te dicen, no, es que la gente no entiende. No entiende. Entonces, como no entiende, mejor ni meterle en este debate. Y entonces seguimos articulando propuestas en torno a un sistema que está políticamente totalmente saliciado de las preferencias ciudadanas y además en la realidad no responde ni siquiera al nivel de vida en la vejez. Entonces
me parece primero una responsabilidad y en segundo término me parece que también en esas encuestas se muestra que la gente le da una responsabilidad al Estado en este financiamiento de las pensiones, también una responsabilidad en términos de solidaridad intergeneracional y también una responsabilidad en torno al esfuerzo individual. Entonces, en ese sentido, transitar hacia un sistema de seguridad social puro, no lo veo tan factible. No sé si realmente se entiende que un sistema de reparto no se financia por el Estado, se financia por los actuales activos. Y por eso me parece factible, más factible, incluso en términos de las preferencias ciudadanas, transitar gradualmente hacia un sistema de seguridad social para que de verdad se entienda lo que significa. Claudia, perdona. Los actuales activos que quedan entonces en un fondo común del cual puede disponer discrecionalmente la autoridad de turno. Bueno, hay un riesgo ahí grande que en algunos países de la región ha significado expropiar. Hoy día, no, porque hoy día está en tu cuenta individual con nombre y apellido. Podrás hacer poca plata, pero es tuya y no te la pueden quitar. Tienes un derecho constitucional que te defiende. Pero un fondo común, en un gobierno que dura 4 años, sea izquierda o derecha, yo no sé si va a haber gente que va a salir a marchar o no, yo creo que sí, reclamando. Perdóname, hay mucha gente que está asustada y su este plata termine gastándose en otras cosas que quizás son igual de importantes. En este momento, pero es la plata que han ahorrado. Pero esa plata no se la pueden quitar. Lo que puede ocurrir es que de aquí en adelante ese 10% u otra cifra, que puede ser menos, puede ser más. Aquí el análisis que hay que hacer es muy simple. Si quieren entrar en ese detalle, veamos la masa salarial, veamos cuánto equivale el 10%, y veamos cuántas pensiones se tienen que dar y veamos cuánto va a salir de allí. Desde el año 2002 existe en Chile un seguro de desempleo que tiene un fondo común. Fondo solidario. No veo que nadie se lo haya robado, no veo que la gente desconfíe de él. O sea, hay soluciones institucionales posibles para eso. En cambio, en este momento, según la encuesta que nosotros hicimos en la Comisión Bravo, más del 70% de la gente no confía en la AFP para que administre sus fondos. Ahora, pero, entonces, Claudia, la desconfianza no pregunta. está en eso. Claudia, tú que fuiste parte de la comisión, se votó, para que la gente sepa, ¿cierto?, por 3 alternativas. De alguna manera era mantener el sistema actual, que digámoslo es un sistema originalmente de cotización individual que se ha ido puro, luego de la reforma del 2008, con un pilar solidario, camino a ser más mixto, ¿cierto? Luego uno que profundizaba a uno más claramente mixto y luego uno de reparto. Sí. Entre los técnicos que compuso una comisión que llamó la presidenta Bachelet, el sistema de reparto perdió radicalmente entre los expertos. 23-1 fue el número. Explícanos, digamos, por qué es tan buena solución algo que entre los expertos también fue una derrota. Bueno, pero primero que nada tengo que decir que esta es una comisión de expertos, designada, ¿ya? Entonces yo puedo designar a los expertos que quiero, en el fondo, y no representan a nadie. ¿Fue sesgada esa comisión, ¿ya? Claudia, de la que tú fuiste parte? No lo sé, pero si yo comparo el resultado de esa comisión con las preferencias ciudadanas, no está muy alineada, diría yo. Pero ahora, es posible que los expertos piensen distinto del común de las personas, ¿no? Eso puede pasar en muchos temas. Hay un estudio que hicieron unos chicos estaba publicado en CIPER, Felipe Correa y Sebastián Sea, donde demostraban una estadística descriptiva de los sesgos en el fondo de los expertos en esa comisión. Por ejemplo, en la propuesta A, que era la propuesta conservadora, todos los que votaron por la propuesta A eran economistas. Y de los expertos que votaron por la propuesta B, habían 5 economistas, 3 sociólogos, un cientista político, 2 abogados y un médico. ¿Ok? Después, además de eso... A es sistema puro de AFP, la B sería una cosa media mixta. Sistema mixto. Para que la gente... En términos de género, por ejemplo, en la propuesta A, que era la propuesta conservadora, había una mujer votando de los 12 que votaron por la propuesta A. Y de la propuesta B, la mitad eran mujeres y la mitad eran hombres. Entonces, claro, uno dice, hay unas preferencias, hay un sesgo que tiene que ver con también la disciplina y también el género. El sistema actual de pensiones se traduce en una brecha tremenda de género en contra de la mujer, porque asume que su calidad de vida en la vejez va a depender de lo que ella haya acumulado en su vida laboral. Y la sociedad toda, lo único que nos manda como mensaje es que nuestra función social es más bien reproductiva y no productiva. Y entonces al mismo tiempo nos exige un determinado calidad de vida en la vejez que tiene que ver con eso. Hernán, ¿por qué haces tú ese punto? No, porque creo que igual no responde la Claudia con precisión la pregunta. ¿Por qué fue derrotado con tanta claridad entre los expertos en una comisión que la presidenta Bachelet, que es la autora de la principal reforma que tiene el actual sistema,
pierde de esa manera. A ver, Perdóname, pero hay un premio Nobel que se llama Pete Diamond, que es del año 2010. El premio Nobel no es de principios de los 40, o sea, todavía no está con Alzheimer. Y esta persona, nadie la considera un tipo neoliberal, es un tipo más bien progresista, profesor en MIT. Y él básicamente opina, es una opinión más, pero no es un técnico cualquiera. Y la entrevista hoy día está en el Mercurio, desde hace 3 años atrás. Básicamente él cree que el sistema chileno tiene un montón de desafíos, pero es un sistema que funciona razonablemente bien y que tiene que ser perfeccionado profundamente para mejorar aún más. Y pasar del sistema al B, él piensa que es un error. Es una opinión, por supuesto, pero no es una opinión de un técnico cualquiera en la Universidad de Chile. Es de un premio Nobel. Aquí hay dos reciente. problemas. Uno es el tema propiamente técnico, ¿ya? Que es una discusión súper legítima, pero hay una cosa que es bien simple. Y es que los gobiernos y los países no los pueden gobernar los técnicos. O sea, eso es de principio, ¿ya? Y el técnico es un tipo que le dicen, mire, me interesa saber cómo sería si es reparto, y tiene que calcular y llega con el cálculo, y el político verá cómo lo hace, ¿ya? Y tenemos que rescatar la política en ese sentido y no tenemos que seguir destruyendo la política diciendo que estas cosas tienen que quedar en manos de los técnicos. Pero hay un segundo punto que es muy importante, y es que cuando se pierde la legitimidad mínima, no digo la legitimidad, porque la legitimidad hace mucho tiempo la AFP no la tiene, la legitimidad mínima para operar, sencillamente ya no puede ser. Y da lo mismo la razón que tú des, y da lo mismo cuántos premios Nobel, porque vas a encontrar lo mismo. Vas a encontrar 5 premios Nobel para un lado, 5 premios Nobel para el otro, y los vas a encontrar, eso no hay ningún problema. Entonces, aquí, efectivamente, y pensar que Michelle Bachelet o Ricardo Lago, ¿ya?, armaron comisiones que tenían alguna alternativa de decir una cosa distinta a, como mucho, una AFP estatal, es pensar sencillamente, ¿ya?, que esos gobiernos pertenecen a una tradición, han pertenecido a una tradición de izquierda, según la cual tendrían que haber entrado a otros convenios internacionales y no a los que han entrado. O sea, estos son los mismos países, los mismos gobiernos que han entrado a los convenios con Estados Unidos, que firman el TPP. Entonces no estamos hablando de gobiernos de izquierda. Entonces tengamos claro que este asunto es muy simple. Aquí hay una discusión social. Esa discusión ya es cosa juzgada. Y eso es lo que a mí me parece importante señalar. Ajá. Y después de eso viene ya la discusión política, y la discusión política es cómo se hacen cargo de esta cosa juzgada. Yo quería agregar algo con respecto a la pregunta inicial. Y de hecho ese fue el análisis que hicimos, a pesar de que habían 3 propuestas, había una cuya pilar contributivo no cambiaba en nada, que era el mismo sistema de capitalización individual. Y habían 2, que era B y la C, que sí ponían un componente de seguridad social en el pilar contributivo del sistema de pensiones. Y por lo tanto agrupamos B y C. Por lo tanto, esa comisión estaba dividida en mantener el sistema de capitalización individual como única fuente de recursos para la seguridad social en la vejez, y una mitad que quería un cambio estructural en el pilar contributivo. Y por lo tanto, eso de que ganó la A es mentira en términos de qué es lo que pasó realmente ahí. Ahora sí perdió. Ahora estoy profundamente de acuerdo con Alberto en el sentido de que también esas propuestas, y de hecho se dejaron así con ese motivo, también esas propuestas tienen que estar evaluadas respecto a lo que políticamente decía la sociedad en su conjunto. Todos los sistemas tienen riesgo. El sistema de AFP tiene el gran riesgo de que todos los recursos están en el sistema financiero. Todos los países del este que en los 90 cambiaron su sistema a sistema de capitalización individual, los volvieron a cambiar al sistema de reparto. De hecho, una de las economistas que estaba en esa comisión era una economista polaca, que tuvo a cargo... Fue la única que votó a favor del sistema de reparto puro. Estuvo Ese a es el cargo. 1.24. Bueno, porque ella vivió la experiencia, estuvo a cargo de cambiar el sistema de capitalización individual. Mi abuela era polaca y los polacos son raros, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema. Oye, no, pero soy injusto, yo tengo información confidencial. No, pero yo quiero hacer un punto, perdonen, muy en serio, porque la verdad que estamos hablando en paralelo. Por un lado tenemos una discusión que es técnica y súper compleja, ¿no es cierto? Y que yo creo que está bien que se discuta entre técnicos. Entiendo lo que dice Alberto, el rol de los técnicos no es gobernar, y uno de los problemas que ha tenido Chile en las últimas décadas es que los economistas hemos gobernado más que lo que corresponde, pero que los economistas y los técnicos en general no tengan que gobernar, o no puedan gobernar, o no deban gobernar, no significa que los políticos no deban ser creíbles y responsables. Y yo creo que en el último tiempo ha ocurrido un fenómeno que se repite en este caso con la marcha del día domingo, ¿no? Y que yo creo que hay que usarlo para tratar de ver qué está pasando. A mí me gustaría hacer el paralelo con las marchas del 2011, que fueron marchas igual de bonitas que la del domingo. Fue bonita la marcha, ¿no es cierto? No hubo violencia. La foto de arriba que hoy día tiene el Mercurio en primera plana es una foto, ¿no es cierto?, panorámica preciosa. Fantástica la participación. Pero veamos quiénes están detrás. ¿Qué pasó en la marcha del 2011? El 2013, y esto que voy a decir es muy breve, un grupo de políticos que tienen la responsabilidad de ser creíbles para validar la política, en un país además que está tan debilitado en esa dimensión, un grupo de políticos hizo un ofrecimiento con seriedad absoluta en ese momento, parecía gratuidad universal universitaria.
¿Qué pasó a los pocos años? Hoy yo veo que ese mismo grupo de políticos son los mismos jóvenes, los mismos muchachos, que con mucho ánimo marchaban, pero también hacían propuestas y llegaron al Congreso y después se hicieron cargo de la reforma educacional en el Ministerio, porque fueron llevados por el ministro Izaguirre. Hoy día ellos mismos no nos están pidiendo que hagamos un análisis técnico como el que estamos haciendo nosotros acá. No están hablando de A, B o C, están diciendo no, desaparecen las AFP, no dicen menos AFP o mejores AFP, dicen no más AFP. Están ofreciendo, por tanto, un sistema que se llama C, que es el de reparto puro, que es una promesa que, igual que la educación gratuita, no se va a poder cumplir. Una vez más van a debilitar la confianza de la gente en la política. Y déjenme decir la última cosa. Si la reforma educacional no pudo cumplir la promesa de estos políticos del 2013 de ofrecer gratuidad universal a los pocos años, créanme que menos aún va a poder cumplirse la promesa paralela de reparto. Rafael, cuando el Estado tiene que poner las lucas, y el ministro Hacienda hoy día mismo dijo que lucas no hay. Entonces, yo creo que dejémonos desde el mundo político hacer promesas que son falsas. Momento, eso, a ver. A mí me parece que es importante que eso quede claro. La falta de imaginación no debe excusar nunca a nadie, ¿ya? Aquí tenemos una cosa que es bien simple. El sistema de AFP tiene un conjunto de fondos. Esos fondos, ¿ya? Efectivamente tú no puedes ir y sacarlos del sistema, porque eso sería, si todos salen a vender lo que tienen, evidentemente no vale nada porque es un sistema especulativo donde están metidos, ¿ya? Pero tú puedes empezar a hacer transformaciones y, por ejemplo, ir migrando gran parte de esos fondos a un área de propiedad social, donde los propietarios de las AFP sean los mismos dueños de los fondos, ¿ya? Y puedes generar mecanismos de administración, ¿ya? Que permitan financiar no solamente la bolsa de comercio, sino inversiones de microempresarios, generar innovación. Puedes hacer muchas cosas, ya hay mucho dinero junto y ese dinero hoy día está solo disponible para las grandes empresas del país. Entonces, se pueden hacer muchas cosas con eso. Entonces, no nos engañemos. ¿Qué significa que esté solo disponible para las grandes empresas? ¿Qué significa? Perdóname. La plata llega a la bolsa y la bolsa se tiene que invertir en las empresas que están en bolsa. ¿Pero qué estamos discutiendo ahora? ¿Estamos discutiendo ahora la existencia de las bolsas en una economía de mercado? No entiendo. ¿Queremos que no haya bolsas en la economía chilena? No entiendo. Queremos que esa plata, que tienen acceso preferente, esas grandes empresas, pueda estar disponible para otras empresas. Esas platas entran al mercado financiero. Muchas grandes empresas acceden a ellas porque son las empresas que requieren más financiamiento. Chilenas y extranjeras. Bueno, pero es que no pueden acceder. No. Pero tú quieres usar las plata de los fondos de pensiones como hicieron en Perú para que la gente se compre casas y después en 10 años más no tenga la casa y no tenga que comer. Y para que en 20 años más tenga 120 lucas, si estamos hablando de Pero qué. las 120 lucas son culpa de este sistema de AFP. Oye, yo insisto, perdona. Solo porque si no lo digo ahora se me va a olvidar. Rafael, termina el punto de paso. Se me va a olvidar si no lo digo ahora. Si uno ve la rentabilidad, si uno ve la rentabilidad de las AFP, del sistema, no la rentabilidad de los fondos, la rentabilidad de las empresas, lo que se conoce técnicamente como rentabilidad sobre activos, ROE. Sobre capital. Esa rentabilidad en Chile es entre 22 y 25%. Eso es anormalmente alto. Y eso es porque al sistema le falta competencia. Y al sistema le falta competencia porque el regulador, cuando en 2008 hizo la reforma, no tuvo... ¿Qué expresión no es sexista? No tuvo los pantalones, todos los usamos, para poder hacer una licitación suficientemente profunda. Si tú haces eso, reduces esa rentabilidad. Eso no es culpa de las AFP, es culpa del regulador. Incluso, pero dicho lo anterior, y con esto cierro, si yo agarro toda la plata que las AFP ganan en un año y se la paso a los afiliados, las pensiones no van a cambiar la situación de fondo que tiene Chile hoy día. Y es que entonces mi punto es que el problema no pasa por la existencia de un sistema de AFP, pasa por tener eso combinado con un montón de otros mecanismos que lo perfeccionen y con perfeccionar los problemas del mercado laboral y tantos otros problemas que hay en Chile, que son necesarios y que son un desafío en todas partes del mundo. Dos cosas. Yo creo que tú estás equivocado en tu análisis al principio. No es que los políticos hayan prometido algo que no se puede. Lo que pasa es que yo creo que prometieron algo que no querían realmente hacer. El conglomerado de la nueva mayoría no logró empujar todos juntos la política que ofrecieron. Dentro del gobierno hay un montón de oposición a eso, siempre la hubo. Entonces no lograron ponerse de acuerdo para ofrecer a la ciudadanía una solución a lo que prometieron. Y soluciones había, porque propuestas había. Yo mismo participé para la gratuidad universal. Lo mismo pasa en este caso, no es que no se pueda. No, siempre se puede. Siempre se puede. Yo puedo dejar de pagar algunos gastos sociales para hacerlo, el tema es cómo lo haces. Y si hay la voluntad política para hacerlo. Después de eso siempre hay una solución técnica. Y después, en segundo lugar, respecto al sistema de pensiones, en este momento, si tú sumas todo lo que los cotizantes están cotizando anualmente, más todo el gasto público que tú haces, y comparas todo lo que tú anualmente estás gastando en jubilaciones,
lo primero suma un 60% más que lo segundo. Quiere decir que en estos momentos, si esas cotizaciones se usaran, en vez de cotizaciones para una cuenta individual, para contribuciones solidarias y financiar a los actuales... cotizaciones de la gente, el 10%. Sí, ese 10% se usara en vez de para cotización individual, una contribución solidaria para financiar los activos jubilados, tendría un 60% más con de el riesgo que eso tiene. Perdón, solo una frase hablada. Pero un riesgo que yo creo que tiene bastante riesgos eso. Primero, el tema que tú dices institucional, que yo creo que se puede solucionar. Ese es el típico riesgo de que el Estado se va a robar todo. No, el gobierno, no el Estado. El gobierno le va a robar. O el gobierno de turno, pero eso se puede asegurar. No se lo va a robar, lo va a usar con causas nobles. Hemos usado tantas instituciones públicas, autónomas del Estado, etcétera. Y la segunda parte tiene que ver con cómo esto se sustenta en el largo plazo. Y esa es mi más preocupación. Porque esto se puede sustentar hoy día. El tema es que va a pasar en 30 años más. Y obviamente que en 30 años más, con un 10% de cotización no nos va a alcanzar y tenemos que progresivamente aumentarla, etcétera. Pero de que se puede, se puede. No, me da atención esa última frase, de que se puede, digamos. Esa es lo escuchamos con claridad el 2013 respecto a la gratuidad. Y hoy día, digamos, Claudio, una técnica, digamos, vincular a una mayoría que participó en ese debate activamente, fue de los técnicos, ¿cierto?, que nos hizo creer de que era posible la gratuidad universal. Lo tienen. ¿De qué y estás hablando? lo que me parece, la mayoría de los países tiene un problema con el sistema de pensiones. Claro, porque tienen 90 años esos países, el de esperanza de vida. Porque les fue tan bien que la gente vive mucho, tienen gran seguridad social. Alberto, yo te escuché atentamente y a ti también, Rafael. Entonces, déjame decir una cosa. Aquí hay que asumir de que no todo es un problema, digamos, de voluntad. Hay realidad, hay condiciones técnicas, hay economía, hay dependencia de mercados internacionales, el precio del cobre, no nos gusta o no, eso es lo que hemos sido capaces de construir. Entonces, cuando nos dijeron que con la gratuidad era posible, y hoy día nos dice Claudio que es falta de voluntad política, acaba de decirlo. O sea, hoy día el gobierno podría dar gratuidad universal y no lo hace porque en el fondo no quiere. Ese es el argumento. Y lo mismo nos enfrentamos técnicamente entonces al tema de las pensiones. Creo que hay una tentación natural que es decir, esto se puede hacer, es un problema de voluntad. La realidad indica que más allá del sistema que discutamos, que puede haber legitimidad y validez en los argumentos, hay que asumir de que este problema es global, es un problema demográfico. La población envejece, la pirámide se está invirtiendo. Todos los esfuerzos que hagan las actuales generaciones, digamos, van a en el futuro verse evidentemente involucradas y eventualmente endeudadas. Entonces, no hay soluciones fáciles. Al quien quiera vender que esto es un problema simplemente de voluntad, sorry, pero está engañando. Todo problema político es un problema de voluntad. Siempre. Brevemente. Solamente 2 cifras. Ejemplos de voluntad política. Gratuidad universal universitaria. 600 millones de dólares, el 10% superior. Ver, por supuesto que la plata está. Pero está mal hecho. El ministro de Hacienda tiene 600 millones de dólares. Tiene que quitárselo a alguien o algo, pero los tiene, por supuesto. Pero eso cuesta darle gratuidad al 10% superior. Último número. Es que todo eso es falso. No es falso. Es falso. Pero Alberto, ¿por qué es falso? Pero Alberto puede tener su propia opinión, pero no puede tener sus propios datos. Los datos son los que yo estoy porque tú estás diciendo que eso cuesta gratuidad y no cuesta eso la gratuidad. Si tú haces subsidio a la oferta, es distinto al subsidio a la demanda. Lo que hicieron fue un absurdo. Con ese sistema, mi Alberto quiere decir que con un sistema distinto. Lo que hicieron fue un absurdo mundial, que nadie hace gratuidad con un sistema de subsidio a la demanda. Nadie. Eso no existe. Y se inventó acá, como se inventó antes un sistema que tampoco existía en ninguna parte, todo porque no se quiere topar a los mismos intereses que no se quieren tocar con las AFP ahora. Entonces, no nos engañemos y digamos, oye, lo tienen todos los países de América Latina gratuidad y resulta que nosotros no, y tenemos más plata. El que tiene que explicar eso es el gobierno, porque esto es el ministro de Hacienda del gobierno. Segundo dato, Rafael. Mi segundo dato y final. En Chile hay un pilar solidario que es tú, Claudia, yo creo que esto lo compartimos, una de las grandes contribuciones, porque Chile tenía hasta el 2007 un sistema que era un pedazo de sistema. Más allá que nos guste o no nos guste, le faltaba una parte muy importante y esa parte se empieza a agregar en el 2008 con la reforma del Bachelet 1.0 con el pilar solidario, ¿no es cierto? Yo por lo menos creo que eso fue una contribución importante. Chile pone plata entonces del Estado. ¿Cuánto pone Chile? 0,8 puntos del PIB. Tú me corriges, son números aproximados. 0,8 puntos del PIB. ¿Cuánto ponen los países de la OECD en promedio en pilar solidario del PIB? Nada más que, porque tú querías hacer algo que yo no sé si ocurre en Marte, pero esta cuestión tiene que ocurrir en la Tierra. 8 puntos del PIB. Entonces, si Chile quiere hacer lo que hace la OECD en promedio, no lo que hacen los países nórdicos, tiene que poner 8 puntos del PIB. O sea, por favor, esto no es un problema de voluntad, es un problema de que las lucas no están, salvo que le quitemos una cantidad gigantesca de plata a un montón de otras causas sociales. No, yo estoy de acuerdo. O aumenten los impuestos. Yo estoy de acuerdo. O aumenten los impuestos, no una, pero 3 veces más.
Estoy de acuerdo con Hernán, que no es solo un problema de voluntad, en el sentido que hay una realidad. Y la realidad es que la élite económica y política de este país está absolutamente desalineada de las preferencias ciudadanas. Y eso significa que bloquean todas las reformas que se plantean. Y esa es una realidad con la que tenemos que vivir. Y la vamos a tener que vivir hasta que no haya una reforma, hasta que no haya una nueva constitución que realmente pueda reflejar cuáles son las preferencias políticas en el sistema político. Esa es la realidad. Hablando de preferencias políticas, vamos a hablar de las elecciones municipales. Después de esta pausa, porque es noche de inscripción en el CERVEL y hay sorpresas de último minuto. Pequeña pausa en Ciudadanos y ya volvemos. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Son las 10 de la noche con 41 minutos. Falta 1:19 para que terminen de inscribirse los candidatos a las elecciones municipales. Día frenético, como suele ocurrir en el CERVEL. A ver si podemos ver las imágenes de lo que está ocurriendo, porque hay tránsito, hay de caja. Están llegando con los últimos datos al CERVEL de los candidatos. Sorpresa de último minuto esta noche ha sido en la UDI. Joaquín Lavín será el candidato de la UDI a alcalde de Las Condes. No va Francisco de la Maza. Esto explicó hace un rato el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. Me he reunido con Joaquín en el día de hoy y con su generosidad de siempre ha aceptado el desafío. Hemos conversado en horas de la tarde con los demás integrantes de Chile Vamos, quienes con extraordinaria buena voluntad han dado su anuencia. Joaquín Lavín será nuestro candidato a alcalde por Las Condes, donde estamos seguros obtendrá una de las más altas votaciones del país en las próximas elecciones municipales. Hace un par de días lo estaban midiendo en Santiago en las encuestas, ahora aparece de repente último minuto en Las Condes. ¿Qué te parece, Hernán? Es que estabas pidiendo la palabra recién, entonces te la doy a ti. Bueno, ¿qué decir? No, me parece que es un poquito improvisado lo que está ocurriendo. No se ve bien, no me gusta, me falta información para ser justo y hacer un análisis un poquito más profundo. Me gustaría entender cuáles son las razones de Francisco de la Maza para no correr. ¿Habrá algún interés presidencial ahí? Creo que es una buena pregunta. La UDI está sin un candidato con claridad. Y bueno, creo que la gente de Las Condes le están poniendo un alcalde en la práctica. Así que eso no se ve muy bien. Pero en fin, así son las reglas del juego. ¿Alberto? Bueno, dos cosas. Primero, que Lavín no aprendió una vieja enseñanza, y es que uno nunca debe volver al lugar donde fue feliz, y está retornando simplemente a ese sitio donde fue catapultado a las alturas de la posibilidad de ser un presidenciable. De ahí para adelante solo ha conocido derrota. Pero hay un factor que es bien importante, que tiene que ver con la estructura misma de la UDI como el ex Partido Popular y también como el fracasado Partido de las Capas Medias. Y es que sus candidatos fuertes, sus nombres más emblemáticos, los que no estaban procesados por la justicia, esos nombres tienen que retornar a las comunas de la clase alta, articulándose en la lógica que tanto les molesta de la lucha de clase. Por tanto, me parece muy llamativo que esos candidatos tengan que ir a las comunas que están seguras y ya no puedan hacer como antes, que ir a la posibilidad de ganar grandes elecciones, grandes triunfos en aquellas comunas que parecían mucho más difíciles. Hoy día simplemente, en este realismo con renuncia, con tono derechista, simplemente van a refugiarse a las comunas donde todos, sin duda, en la derecha, han sido y son felices día a día, porque es donde viven, además. ¿Claudia? Sí. Bueno, llama la atención que Lavín, o quizás no llama la atención, quizás medio obvio, pero Lavín no puede ganar, ¿cierto?, en Santiago Centro, una comuna más de clase media, ¿cierto? Y claro, probablemente sí puede ganar en el único lugar donde puede ganar, probablemente en Las Condes, que es una comuna de altos ingresos y donde ahí tiene la oportunidad. Eso es lo que me muestra a mí, nada más. ¿Rafael? Pucha, en esto lamentablemente yo creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo. Yo sé que no es bueno para el programa, pero es lo honesto. Puros malos ratos a mí como ciudadano estoy pensando. Puros malos ratos lo que ha sido este proceso de elección municipal este año. Hace poquitas semanas atrás estábamos hablando de las primarias
después de discutir durante meses una ley de primaria en un contexto en el cual la política está tan debilitada, hay tanta desconfianza, algo que es tan importante para la democracia, y resulta que al final se inscribieron, ¿qué? 30% en el caso, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría. ¿Cuánto fue? 15% en el caso de Chile Vamos. Después uno ve, rápidamente lo que pasa con Lavín en Santiago. A mí yo miraba, empecé a hacer búsquedas en internet, partió Alessandri, después salió candidato Lavín diciendo que en realidad Carolina Lavín era la candidata con una convicción absoluta. Un par de horas después, estoy exagerando, Cecilia Pérez, Lavín diciendo que era una candidata de primer nivel. Un par de horas después, Lavín hablando de sí mismo como el candidato que de verdad quería asumir este desafío. Pasan un par de horas y volvemos a Alessandri. Eso se llama 360 grados. Volvimos al punto inicial. Y el último punto que anoto a propósito de lo mismo, en los últimos días, a mí esta cuestión ya me terminó de molestar. Empiezan a aparecer estas encuestas. Todos los partidos tienen todo el derecho del mundo a hacer sus encuestas. Pero empezar a ventilar en público que la decisión se tomó porque hay una encuesta, pero una encuesta que no se puede dar a conocer. Yo prefiero democracia. No, me parece mucho más honesto que yo diga, mira, ¿sabes qué más? Nos pusimos de acuerdo y hicimos esto. Eso es más transparente. Lo otro me trata de vender gato por liebre. Pero además lo que tú dices, se armaron primarias. Primarias con fondos, con plata, con una estructura, qué sé yo, y no se usa la primaria, se usan encuestas que no se publicita, que no se publica, que no se entregan los datos, no se entrega nada, se usan encuestas que pasa lo que pasa en Ñuñoa, que Sabat dice que él ganó la encuesta, después Chile Vamos dice que ganó Sari la encuesta, ya no existe la encuesta, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y Sabat sale diciendo que entonces Sari lo está chantajeando al conglomerado. Una serie de denuncias cruzadas que entorpecen, ensucian mucho más, en circunstancias que se había inventado por los mismos partidos políticos el mecanismo que iba a resolver esto del modo más democrático con financiamiento público. Esas elecciones se hacen con el financiamiento público, no se ocupan y después pasamos. No son obligatorias. Yo creo que una de las formas de evitar mínima moralia es que hayan primarias obligatorias. No, claramente las primarias voluntarias ya no funcionaron. No, ya no estuvieron a la altura los no partidos, lo que queda es que sean obligatorias para todos. Sí, lo hace la voluntad de los partidos. No funciona. Que yo voy a cruzarme aquí. Por supuesto que las primarias son un gran mecanismo democrático, abierto, transparente para poder elegir candidatos, pero no es el único. Yo creo que los candidatos, los partidos tienen el derecho para elegir los candidatos, porque luego la elección de alcalde y de concejales se da en forma abierta con distintos bloques y tú eliges y compites. Es un proyecto que quieren llevar a tal persona. Déjame hacer estoy haciendo el punto, precisamente. Creo, de hecho, que los partidos pueden negociar y elegir, fijar ciertos criterios. Las encuestas, a mí me da un poco de atención también esta nueva moral respecto a las encuestas. Siempre se han usado las encuestas. ¿Desde cuándo que es un problema que un partido o un grupo de partidos utilice las encuestas para poder elegir? Porque se inventaron las primarias. Y la me parece ya original es que haya que ser transparente las encuestas. Sí. ¿Por qué? Porque... Pero si es un sistema electoral, esta es una coalición de partidos. Se le puso plata para que eligieran democráticamente. Pero por favor, no. ¿Quién te ha puesto? Tú estás eligiendo al interior de una coalición, define un candidato y el mecanismo de resolución, eso lo definen un grupo de partidos. Es una información estratégica. ¿Qué posición tiene uno? Si votaron más hombres, más mujeres, quién lo hizo, cuál fue el universo. Eso dos empresas que compiten en el mercado no están divulgando no lo saben los candidatos. Sabat dijo un resultado y los partidos definen el criterio, son encuestas. Me llama la atención, no lo saben el candidato utilizado. Para algo están las elecciones. Ojalá la gente vaya a votar, dicho sea de paso. Hernán, también el punto es que si los partidos usan la encuesta como argumento, deberían tener un mínimo de transparencia en cómo utilizarla. Si van a decir, este es nuestro candidato porque ganó una encuesta, creo que uno tiene derecho a saber, a ver, ¿cuál es esa encuesta? Porque lo que acuerdan es un sistema. El sistema es una encuesta. Pero si el sistema es que eso no es un argumento, es una primarias. fórmula de resolver quién va a competir. Y si tú públicamente vas a decir, mira, nosotros vamos a utilizar la encuesta, esta persona ganó, esta persona corre, suficiente. No, pero es una forma bastante cómoda de eludir la discusión, me parece. De no doy explicaciones de por qué este es el mejor candidato, porque digo que hay una encuesta. Yo me quedé con la sensación que la manera como han planteado las encuestas en el último tiempo, y por supuesto que es válido usar encuestas, no solo es válido, yo creo que es una obligación hacerlo, es una herramienta más. Pero me quedé con la sensación de que me estaban diciendo a mí como ciudadano que esa encuesta estaba moralmente justificando su elección. De alguna manera estaban tratando como de limpiar la elección, que no había sido con democracia. Cuando yo, de hecho, creo, como tú de alguna manera sugieres, que los partidos, uno de los roles importantes que tienen los partidos es nombrar sus propios candidatos. Lo que pasa es que dado el estado de debilidad institucional de la política en Chile y dado que estuvimos discutiendo por meses una ley de primaria, yo hubiera preferido que se usaran ahora. Pero no es la solución para estos problemas siempre, yo tengo cierta distancia. En ese sentido estoy de acuerdo con Rafael, como que utilizan el argumento de la encuesta más que para mostrar más limpieza en la elección del candidato. Por eso, dada la tremenda desprestigio en que está la política hoy día, lo mínimo que podrías decir es que si voy a usar una encuesta,
Bueno, aquí está la encuesta. La hicimos de esta forma transparente. Tú lo dijiste mucho más claro que yo, eso quería decir yo. Pero, a ver, si Ignacio, lo que es bien simple. Nosotros, a ver, el mismo sistema político pidió primarias, ¿ya?, para definir sus candidatos. Esa plata es plata que el gasto de que vayan más candidatos o menos es marginal. Por tanto, el sistema, el fisco hace un esfuerzo importante en ponerle plata disponible para que hagan sus primarias. Y la primaria tiene como objetivo saber quién saca más votos. Y la primaria es mucho más representativa que una encuesta, infinitamente más representativa. Tú no vas a la primaria y un mes después haces una encuesta, ¿ya?, con todos los defectos que tiene una encuesta, con encuestas que además, las que se hacen normalmente en los partidos políticos, son encuestas de muy baja calidad, muy baratas, que no tienen todos los... Bueno, y además tú dejaste que el sistema siga gastando ese dinero. El punto de fondo es, efectivamente los partidos políticos tienen todo el derecho a poner un candidato que le parece que representa su espíritu para tal comuna. Me parece que eso es legítimo y sería muy bueno que lo dijeran. A mí me parece que el señor Sari representa más lo que queremos hacer en Ñuñoa que el señor Sabat. Eso es formidable porque eso revitaliza la política, porque es la oferta política que el partido quiere hacer. Si quiere definir entre personas, va y usa la primaria. Si no, no usa un mecanismo que sabemos que además es muy falible, se usan encuestas no probabilísticas. Cuando tú estás buscando a alguien que tenga más votos, tienes la primaria. La encuesta no suele representar además la votación porque hay mucha gente que puede votar la encuesta y no va a ir a votar. En cambio, la primaria la gente tiene que ir a votar. Está lleno de razones para elegir una cosa por sobre la otra. Los ciudadanos van a elegir entre varias alternativas de alcalde de la papeleta, Ya lo que definidas. esperamos sea una elección. Ya Sí, definidas. por supuesto, pero va a poder elegir. Es que ya, bueno, es que me parece que es un exceso, de verdad. Pero si esa fue la discusión, que aquí se sacaba gente que estaba en las familias de los políticos existentes y se les subía sin carrera política, sin trayectoria, y eso también generó mucha molestia. Por eso nace el sistema de primarias, para que muchos que estaban excluidos puedan participar. Solo decirte, Alberto, que decir como lo que debe haber es un alcalde que represente fundamentalmente los principios del partido, tiene que ser competitivo. Tienen que tener la capacidad de ganar. Los partidos políticos tienen por objetivo el poder, digámoslo con todas sus letras. Entonces, para eso, no primarias. Y de gratis. No primarias. ¿Quién dijo? Te las dieron gratis. Por favor, esa es una herramienta. Las elecciones la gente elige. ¿Cómo eligen los partidos? ¿Por qué habría que elegir una encuesta en vez de la primaria? Hay muchas La herramientas. competitividad del candidato, la votación que saca en No, la no es así. primaria. No es correcto. Obvio. Muchos, mira, déjame decirte, porque gana, la es primaria está llena de distorsiones, que aquí también se transforman en grandes... En la última elección, en la última primaria que hubo, candidatos que estaban, alcaldes que estaban sentados en el municipio, movilizaron votos para elegir en la oposición a candidatos más débiles. Porque ese candidato más débil finalmente era el con el cual él se iba a enfrentar. Se dan ese tipo de distorsiones. Las primarias no son perfectas, no son completamente Ahora, Hernán, si hubiera primarias Por obligatorias favor. y simultáneas, ese factor sería bastante menos importante, porque el alcalde en ejercicio tendría que movilizar a su gente para que voten por él, en vez de Eso estar es preocupado de la correcto, primaria del pero otro son lado. voluntarias. Por lo tanto, discutamos la naturaleza ya de las primarias, pero en el actual esquema tiene muchas distorsiones. Tal vez. Ahora, yo quiero volver a la noticia, a la sorpresa de esta noche, que es la presencia de Joaquín Lavín por Las Condes. Se había dicho mucho que la posibilidad de que Lavín fuera candidato por Santiago era una estrategia que tenía que ver con Piñera, y que el presidente Piñera quería poner a alguien que fuera más de su confianza en Santiago. ¿Cómo se puede entender esto entonces? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y será posible que Francisco de la Maza sea, por ejemplo, el candidato presidencial de la UDI para las primarias? ¿Ven esa potencialidad? Yo creo que subieron a Lavín, no es que llevaron a De la Maza a otro sitio. Pero De la Maza se baja por alguna razón. Bueno, ¿no? tienen que haberle ofrecido algo, pero no creo que le ofrezcan el premio mayor solo por poner a Lavín. De la Maza ha tenido una trayectoria relevante en Las Condes. Entiendo que, por ejemplo, en el tema de educación ha hecho una buena labor. O sea, una buena labor también porque recibe mucho más recursos en esa comuna que en el fondo que otras comunas donde solo reciben... Claro, pero solamente para hacer la comparación, Sabat la última elección en Ñuñoa la ganó por un puñado de votos, o sea, era muy probable que perdiera ahora. De la Maza no tenía ningún problema, salió reelegido con mayorías altísimas y no estaba en riesgo su reelección. Entonces uno se pregunta políticamente cuál es la lógica de sacar a un alcalde tremendamente popular de esa comuna y poner a otro que más bien se le va a mirar de acuerdo a la última votación que sacó en Las Condes, que fue 70 y tantos % el año 96. O sea, es muy difícil que Lavín pueda presentarlo como un éxito político, ¿no? Hay dos posibilidades. Sí, Diría yo que una es que tiene mucho poder al interior de la UDI, Lavín, como para desplazar a un buen alcalde. O la otra, y que puede ser, dado el sistema político como lo tenemos. Y la otra es que efectivamente estén pensando en De la Maza yo creo como que es una candidato protección al presidencial. núcleo duro, ese es el punto. O sea, es el poder de Lavín, pero en el sentido del poder más simbólico. O sea, la UDI no puede quedar con todas sus figuras
completamente dañadas, quieren regalarle un éxito a una de sus figuras históricas. No nos olvidemos que Noboa y Longueira, referentes, están en una situación judicial. Bueno, Noboa ya está condenado, Longueira va por el camino y resulta que Lavín entonces emerge como la única posibilidad de dar una noticia buena a ese grupo dominante del partido. Yo creo que ahí hay una búsqueda de estabilizar a la UDI, de darle una tranquilidad, un espacio al grupo tradicional. Y creo que a De la Maza le van a ofrecer algo, y lo que van a ofrecer seguramente es algo más o menos seguro. No creo que le ofrezcan algo muy importante, pero sí de repente una diputación, algo así, donde él se sienta suficientemente cómodo. Les preguntamos al principio del programa sobre el sistema previsional que debería haber en Chile. ¿Sistema de AFP, sistema de reparto o sistema mixto? ¿Qué contestaron ustedes? Vamos a ver aquí en la encuesta. Alberto dijo que iba a ganar el sistema de reparto. Vamos a ver, Alberto, si tenía razón. A ver, AFP 14%. Reparto 39% y mixto 47%. Y la diferencia es significativa. Significativa. No es cero, estadísticamente. En esta encuesta que, como ustedes saben, no representa absolutamente a nadie, salvo a la gente que votó. Así que esta encuesta no tiene ninguna representatividad, por si acaso alguien se pasa películas, pero el sistema mixto gana con 47%, reparto 39% y sistema de FP 14%. Igual yo quiero aclarar que mixto es que hayan dos cosas conviviendo en el pilar contributivo. ¿Sí? O sea, una cotización para la capitalización individual, una cotización para el seguro social. O sea, el actual no es mixto. No es mixto, eso quería aclararlo, ¿no? Sí, no es mixto. Ya, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Ciudadanos. Nos encontramos el próximo lunes.